Hoy te traigo la receta de esta riquísima pizza hawaiana casera estilo colombiano. Estos son algunos de los ingredientes que vamos a utilizar. En la cajita de la descripción te dejaré la información completa. Iniciamos con 200 mililitros de agua tibia, le agregamos 7 gramos de levadura granulada y también 2 cucharadas de azúcar. Esto lo mezclamos muy bien hasta que se disuelva y dejamos reposar por 10 minutos para que se active. Luego colocamos la harina en una taza y le hacemos un espacio en el centro. Seguidamente añadimos una cucharadita de sal por el borde. Vertemos en el centro la levadura y empezamos a mezclar. Pueden hacerlo a mano o con la ayuda de una mezcladora. Luego agregamos 4 cucharaditas de aceite. Yo estoy utilizando aceite de oliva, pero puedes utilizar el que tengas. Amasamos hasta que la masa esté compacta y no se pegue en las manos. Una vez que la masa esté lista, engrasamos un recipiente, colocamos la masa, le colocamos un poquito de aceite por encima y tapamos con papel film o con un paño de cocina y dejamos leudar en un lugar caliente por 1 hora o hasta que ésta doble su tamaño. Si vives en un lugar frío, prende el horno durante 5 minutos, luego apágalo y coloca la masa. Mientras leuda la masa, haremos la salsa para la pizza. Iniciamos realizándole unos cortes a los tomates para luego colocarlos a cocinar durante unos minutos. Luego les retiramos la cáscara y los cortamos. A mí personalmente me gusta retirarles la cáscara y la semilla, pero esto es completamente opcional. Puedes simplemente pasarlos directamente a la licuadora sin necesidad de pelarlos ni quitarles las semillas. Le agregamos un poquito de agua y licuamos. En un sartén caliente con un poquito de aceite agregamos la salsa. También le vamos a poner puré de tomate, orégano, sal y una cucharada de salsa de tomate. Dejamos cocinar a fuego bajo hasta que los tomates se cocinen. Ahora vamos a preparar nuestra piña. Iniciamos quitándole la cáscara y luego la vamos a cortar en cuadros pequeñitos. Esta ya se me iba dañando, pero ahorita la vamos a cortar y le vamos a retirar esa partecita. Yo voy a utilizar toda la piña porque esta pizza me encanta que tenga bastante piña. Luego la pasamos a una olla y le agregamos el azúcar. Yo voy a utilizar 3 cucharadas de azúcar frutos del monje, pero pueden utilizar la cantidad que deseen. También le vamos a poner unas ramitas de canela y un poquito de agua. La vamos a dejar cocinar hasta que nos quede así. Pasado el tiempo, nuestra masa ya está lista. Colocamos un poquito de harina sobre el mesón. Yo estoy utilizando harina de maíz o harina pan, que esta de verdad que le va a dar un crujiente muy rico a la masa. La estiramos con la ayuda de un rodillo y le vamos dando forma. Antes de pasarla al molde, primero lo engrasamos para luego sí colocar la masa. Yo voy a utilizar un molde de silicona porque la voy a hacer en la freidora de aire, pero ustedes pueden utilizar el molde que tengan. La acomodamos y estiramos muy bien dentro del molde. Luego le colocamos un chorrito de aceite de oliva por encima. Y en este punto es momento de armar la pizza. Comenzaremos esparciendo la salsa de tomate que acabamos de hacer. Continuamos colocando una capa de queso mozzarella rallado. Luego colocamos el jamón cortado en cuadritos, la cantidad es al gusto. Seguimos con la piña que acabamos de preparar también. La cantidad es al gusto y por último cubrimos con otra capa de queso. Llevamos a la freidora de aire durante 35 minutos a 149 grados Celsius. Y así de fácil te preparas esta pizza hawaiana casera deliciosa. De verdad que te va a encantar.